A ver. ¿Ya se ve? ¿Ya se debe estar viendo? ¿Sí? Sí, ya se está viendo. Perfecto. Entonces, nos habíamos quedado en la parte de los almacenes, los tipos de almacenes. Y lo último que habíamos dicho era que el almacén era una instalación destinada a guardar y custodiar bienes, asegurando conservación, control y disponibilidad cuando se requiera. Y que por eso en un almacén no es que cualquiera pueda entrar. En los almacenes solo tienen que entrar las personas encargadas o las personas que tienen que estar ahí. Cuando a veces quiere entrar el gerente comercial o el gerente comercial, está muy bien, entran, pero es mejor que entren acompañados del jefe del almacén. ¿Ok? Sería lo mejor. Un centro de distribución es aquel almacén que no solo almacena, sino redistribuye mercadería. No es que en el almacén per se no se despache mercadería, se despacha, pero normalmente se despacha hacia un centro de distribución. Y hay almacenes que no despachan mercadería hacia afuera de la planta o hacia afuera del, de la planta. O sea, hay almacenes que solo guardan, que reciben y de ahí despachan hacia el área de producción. Hay almacenes que despachan el producto terminado hacia un centro de distribución. El centro de distribución es tal que distribuye hacia los distintos clientes. Ese es el centro de distribución. Es un tipo especial de almacén, si quiere. Y el cross-docking es un tipo especial de centro de distribución, como ya habíamos conversado, donde almacenas muy poco porque entran los pedidos y en ese momento se arman los pedidos para los clientes y se despacha hacia los clientes. ¿Okay? Un cross-docking permite reducir inventarios y acelerar entregas. ¿Okay? Entonces, este es un tipo de centro de distribución, y si quieren cross-dock, donde los pedidos entran por acá, tienen una zona de almacenamiento y tienen una gran zona de despachos y de preparación de pedidos. ¿Ok? Algo que siempre les va a pasar es que la zona de ingreso suele ser mayor que la zona de despacho. ¿Ok? ¿Y por qué es esto? Porque es más fácil el ingreso que el despacho. ¿Por qué es más fácil el ingreso que el despacho? Porque al ingreso normalmente entran el mismo tipo de productos. Y para el despacho hay que armar pedidos. Me explico mejor. Yo llamo a mis proveedores y si somos, no sé, pues un distribuidor de ropa, llega mi distribuidor de camisas, luego mi distribuidor de casacas y luego mi distribuidor de polos. Todos los productos son similares cuando llegan. Pero el, a la hora de hacer el despacho, yo tengo que armar los pedidos. Y cada pedido tiene una casaca, un polo, un pantalón, una camisa. Entonces, es más difícil armar los pedidos. Y como es más difícil armar los pedidos, es por eso que esa zona suele ser más grande. ¿Okay? Lo que estamos viendo acá en el dibujo es además, digamos, el almacén ideal, donde los vehículos entran por un lado, la zona de almacenamiento está muy cerca de la zona de ingreso, hay una zona de alistamiento y zonas de despachos perfectamente diseñadas y una zona de los vehículos para que salgan a distribución también perfectamente diseñada. Ojalá todos los almacenes sean así. No siempre son así y a veces hay que acomodar las cosas de alguna manera. ¿Ok? Pero esto es, digamos, lo más deseado, ¿no? Una zona pequeña de almacenamiento una zona grande donde pueda preparar los despachos y los vehículos esperándome para el despacho. ¿Qué ejemplos tenemos de transporte y distribución? Pues uno de los más conocidos, al menos aquí en Perú, es Rappi. No sé si en otros países está Rappi, es Pedidos Ya, Globo o algunas otras firmas que son las de estas empresas que te llevan comida, que incluso hacen las compras por ti y te las llevan. ¿Ok? Entonces, como acá tengo gente de diferentes países, no sé si en todos los países hay Rappi, pero espero que se entienda el ejemplo. ¿Ok? ¿Qué hace Rappi? Es alta rotación de pedidos pequeños
y se enfrentan a la congestión urbana y tienen un control calidad de servicio. ¿Cómo hacen? Con vehículos pequeños que puedan recoger estos pedidos pequeños y llevarlos al lugar donde se los piden. ¿Ok? Esa es su tipo de distribución, su tipo de transporte, su tipo de cadena de suministro. ¿Por qué? Porque es su tipo de negocio. ¿A Rappi le conviene tener un vehículo grande? No. ¿Por qué? Porque le conviene hacer pocos pedidos por ruta. De ser posible uno o dos para hacerlos rápido, porque lo que quieren es llegar rápido y tomar un pedido siguiente. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de transporte que necesita una empresa como Rappi, donde su desafío es la alta rotación, la congestión urbana y el control de calidad del servicio, pero sus soluciones son uso intensivo de motorizados, motos y bicicletas también, para rapidez en zonas urbanas, geolocalización en tiempo real para los clientes, un cliente puede ir viendo por dónde viene su pedido, y las alianzas que tienen con restaurantes y supermercados para reducir tiempos de preparación. De hecho, a veces cuando uno está en algún restaurante de comida rápida, te vas a dar cuenta que primero atienden al Rappi antes de que te atiendan a ti, suele pasar. El Rappi llega y dice, oye, tengo el pedido para tal, y al parecer a veces ese pedido ya lo tienen listo, ¿no? Es porque ya tienen alianzas con restaurantes y con supermercados para reducir sus tiempos de preparación, ¿ok? Otro ejemplo, ya habíamos hablado de este ejemplo, el Guasimicuna, del programa de alimentación escolar, que se da no solo en Perú, este era el de Perú, se da también en otros países. Uno muy grande es el de Brasil, por ejemplo. El desafío es distribuir en zonas rurales, altoandinas y amazónicas, con accesos limitados y altos costos logísticos. ¿Y cómo lo logras? Hay alianzas locales con municipios, con comunidades, hay incluso alianzas con distribuidores que hacen llegar el producto, se tiene centros de acopio que funcionan como hubs de redistribución y hay estrategias de distribución multimodal dentro del Perú, porque tienes que usar un camión y después botes y a veces transporte incluso a pie al final. ¿Okay? Entonces, Guasimicuna también es otro ejemplo de una red de distribución muy compleja, con muchos desafíos y que lo solucionan también de una manera muy distinta. Hay que recordarnos que en el caso de Guasimicuna, el costo no es el problema más grande, sino más bien llegar a donde tienen que llegar. ¿Ok? Entonces, hasta aquí terminaba la clase del día anterior. Entonces, ahora sí, ya me pongo al día y vamos con la clase de ahora. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. No. Perfecto todo. Ok. Entonces, vamos a la clase que nos toca el día de hoy. Siempre en nuestro curso de Administración, Logística y Control de Inventarios, hoy vamos a ver cubicaje y paletización. Cosas muy interesantes y es un tema que incluso se podría hacer más profundo, pero por la naturaleza de este curso, pues trato de poner todo lo que se pueda para que sea entendible. ¿Ok? Entonces, vamos con métodos de cubicaje y paletización. Y vamos primero con algunos conceptos generales y volvamos a la definición de almacén. Espacio físico destinado al resguardo, conservación y control de materiales o productos dentro de la cadena de suministro. ¿Okay? El almacén es donde no solo guardamos, conservamos, ¿ok? Conservamos, los resguardamos, conservamos y controlamos lo que tenemos, ¿ok? ¿Cuál es la importancia del almacén en la cadena de suministro? Un almacén eficiente, garantiza el flujo continuo de productos, reduce costos operativos y mejora los tiempos de entrega. Eso hace un almacén eficiente. ¿Tenemos que apuntar a que nuestro almacén sea eficiente? Sí, porque un almacén eficiente, y esto lo vinculo con la primera clase, un almacén eficiente hace que toda la cadena de suministro sea una ventaja competitiva. Un almacén que no es eficiente, ahí está. Y un almacén ineficiente es más bien un centro de costo. Y es algo malo un almacén ineficiente. Ahora, ¿cuáles son las funciones principales del almacén?
Recepcionar mercadería es lo primero, por ahí empieza, por la recepción. La recepción tiene unas subetapas que las vamos a ver adelante. Luego, almacenar y conservar, es decir, guardar el producto. Luego, preparar los pedidos y después la distribución y los despachos de estos pedidos, ¿ok? Estos despachos, como les decía, no necesariamente son arma un pedido para que se suban a un vehículo, porque hay almacenes que están a la interna de las plantas de producción. Y entonces el de la preparación del pedido y el despacho de productos es interno, o sea, el almacén le entrega en la puerta del almacén al área de producción, de acuerdo a una orden de producción, para que puedan hacer lo que necesiten hacer. ¿Okay? Esas son las 4 funciones principales de un almacén. ¿Okay? Ahora, ¿qué tipos de almacenes tenemos? Tenemos almacenes de materia prima. Y si quieren, no le llamemos solo materia prima, sino también de materiales. ¿Ok? ¿Cuál es este tipo de almacenes? Son aquellos que reciben los materiales en materia prima que van a ir a la etapa de producción. Entonces, este almacén tiene una recepción normalmente de la calle, de los proveedores, ¿ok? Va a guardar las cosas, las va a tener muy bien conservadas, pero su cliente es uno solo, es un cliente interno y en la planta, y es donde entrega a la planta de producción las materias primas para que puedan hacer la producción, ¿ok? Ese es el almacén de materia prima. Ahora, tenemos también almacén de producto en proceso. ¿Qué es el almacén de producto en proceso? A ver, se los explico con un ejemplo. En la planta de embutidos de San Fernando, donde yo trabajé, hacían varios productos. Hacían unas salchichas y unos hot dogs de pollo. Y estos hot dogs los empacaban en paquetes de 5 unidades, ¿ok? Y algunos en paquetes de como 20 unidades. Entonces así hacían con las salchichas de pollo. Para hacer esto, la planta de producción trabajaba todas las salchichas y hacía un producto que se llamaba salchicha de pollo a granel. ¿Qué quiere decir esto? Que hacía todas las salchichas y no las empacaba primero, las hacía todas, las ponían en envases muy grandes, en bolsas muy grandes, y ese producto se llamaba salchicha de pollo a granel. Ese era un producto en proceso. Y ese producto podía incluso almacenarse de un día para el otro para que al día siguiente se empaque, ya sea en paquetes pequeños de 5 unidades o en paquetes de 20 unidades. ¿Ok? Y este almacén donde se guardaban estos eran almacenes de producto en proceso. Tenía otro producto en proceso la planta también. ¿Cuál era? En la planta también se hacían jamonadas, y se hacían jamonadas en moldes para vendérselas a las bodegas, para que en las bodegas lo corten o lo longeen. Pero también la planta hacía el producto ya cortado y longeado, y para eso preparaba moldes de jamonada que sirven solo para corte. No eran para venta, eran para corte. Les ponían una funda distinta. Ese molde para corte también era un producto en proceso. Pasaba por toda una producción, se hacía el molde y después se almacenaba en un almacén de producto en proceso para después sacarlo y poderlo longear y poderlo convertir en la jamonada ya cortadita y en paquetes de jamonada cortada. Esos son los productos en proceso. Y para eso existen el almacén de producto en proceso. Entonces, sí es un tipo de almacén y en algunos casos es muy importante el saber qué cosas hay en ese almacén. ¿Okay? Me ponen, por ejemplo, la materia prima de una empresa pesquera es el pescado. Sí. Para que de esta manera se pueda transformar esa materia prima en conserva y harina de pescado. Sí, así es. El pescado es la materia prima, así que va a llegar primero a un almacén de materia prima. ¿Ok? Pero si en el proceso hacen primero si quieres para la harina de pescado, se hace la harina a manera de granel y después se hacen en empaques pequeños, ese granel a veces es producto en proceso. Tienen una orden distinta en producción el empacado que el granel. Y al tener órdenes distintas, ese granel entra al inventario y está en un almacén de producto en proceso. ¿Ok? Tenemos también los almacenes de producto terminado, que es el producto listo para el consumidor. ¿Ok? Estos almacenes están en las plantas de producción,
Y también son los centros de distribución. Los centros de distribución suelen ser almacenes de producto terminado. El producto ya está listo, el producto ya está para que llegue hacia los clientes. ¿Ok? Sucede lo mismo con productos que necesitan estacionado, como la hierba acá en Argentina. Si te refieres a productos que necesitan reposo, no necesariamente, porque el reposo puede ser una parte de un proceso de producción. ¿Ok? Entonces, ahí depende de cómo lo vean las empresas. Cuando el reposo es parte del proceso de producción, el producto hasta antes del reposo puede entrar a un almacén de producto en proceso, pero en el momento que se saque una orden o que empiece el reposo o que tú empieces a medir de cuánto es ese tiempo de reposo, estás en producción, ¿ok? Por ejemplo, yo les hablaba, otra vez la misma empresa, San Fernando, que nosotros vendíamos los pollitos chiquititos, el pollito bebé, que era la gallina que después iba a poner huevo. Este pollito bebé sale de una planta de incubación. Esta planta de incubación tiene los huevos incubables y los tienen incubadoras. Ese es como un proceso de reposo, están ahí, no están haciendo nada. Sin embargo, ese no es un almacén de producto en proceso. ¿Por qué? Porque el producto está dentro de un proceso productivo, está dentro de una máquina, reposando, estacionado, pero está dentro de una máquina. ¿Ok? Cuando yo guardo el producto en proceso, es un producto que no está terminado, no está terminado para el consumo, pero está guardado en un almacén, que lo voy a volver a sacar para terminar su proceso productivo. ¿Ok? El producto en proceso es el producto que se quedó sin terminar, sí, pero que ha terminado un proceso. O sea, termina un proceso de producción, no llega a ser producto terminado, no está listo para que llegue al cliente, pero ha terminado un proceso y lo estoy guardando en un almacén. Ese es el producto de proceso y ese es el almacén de producto en proceso. ¿Okay? El almacén de producto terminado es el almacén donde ya tengo el producto listo para el cliente. ¿Ok? Y los almacenes de repuestos y suministros son aquellos almacenes que no están guardando los productos o las materias primas que necesitamos, pero están guardando los repuestos de las máquinas, las herramientas que necesita el área de mantenimiento. Ese es ese tipo de almacén que es dentro del área productiva, pero que de todas maneras necesito porque estoy guardando repuestos y cosas que voy a necesitar para las máquinas. Ese tipo de almacenes también recibe de los proveedores, o sea, está, digamos, puerta a la calle, recibe de los proveedores, pero no despacha a proveedores, despacha hacia adentro de la empresa, hacia adentro de la planta industrial. ¿Ok? ¿Qué tipos de almacenes tenemos? Además, según su propiedad. Tengo propios, tercerizados y públicos o compartidos. Vamos a llamarle propios. Propios no es que la compañía sea dueña del almacén. El propio es el que la compañía administra el almacén. ¿Ok? Que la misma empresa administra el almacén. Puede ser un área alquilada, puede ser que yo trabajaba, les contaba en una distribuidora, esta distribuidora estaba dentro de un parque industrial que alquila espacios para almacenes grandes y ahí teníamos el almacén de la oficina. Todo era alquilado, pero ese es un almacén propio. ¿Y por qué es un almacén propio? Porque la administración de ese almacén la tiene la misma empresa. ¿Ok? Cuando la administración del almacén la tiene la misma empresa, es un almacén propio. La empresa maneja su propio almacén. ¿Ok? ¿Cuál es un almacén tercerizado? Cuando yo voy al local de alguien más y le pido que no solo guarde mis productos, sino que me dé todo el servicio que da un almacén. Es decir, yo le envío mis productos, ellos los guardan y yo después les paso mis envíos, mis pedidos de los clientes y ellos despachan a mis clientes. Cuando un almacén te está haciendo todo ese servicio, es un almacén tercerizado. En el Perú, Ranza, a ver, tenía uno más acá, ya se me han ido los nombres, pero Ranza, por ejemplo, es uno de esos. Son almacenes tercerizados. Te dan todo el servicio, te almacenan, pero te dan todo el servicio. Y es más, les tienes que pedir con tiempo que despachen, o si tú quieres recoger algo, les pides con tiempo. Ese es un almacén tercerizado. ¿Ok? ¿Y cuál es el almacén compartido, el público compartido? Es aquel donde alguien te ofrece un espacio, tú lo alquilas y lo dejas ahí y punto. Ellos no te van a despachar,
Tú tampoco vas y mueves el producto, no, ese es el producto que guardas un cierto tiempo y después lo sacas. ¿Ok? Si quieren los almacenes pulmón, hay empresas que alquilan de pronto un rack de una empresa y déjame poner mi producto acá y después 2 meses lo vuelve a sacar. Ese es un público compartido. Tus productos están en un lado y en el rack del costado hay de otra persona y ellos te los cuidan. Yo he visto acá en el Perú este tipo de almacenes con los almacenes aduaneros. Los almacenes aduaneros son los donde tú guardas la mercadería antes de nacionalizarla, la mercadería que viene de importación antes de nacionalizarla. Es este tipo de almacén, es compartido. Te lo guardan ahí y ahí te lo tienen hasta que tú dices ya lo voy a sacar. ¿Okay? No te hacen rotación, no te hacen nada de eso. Lo guardas y después tú lo sacas. ¿Okay? ¿Algún proveedor podría ser un tercerizado? ¿Un proveedor de qué? Si estamos hablando de almacenes, sí, los proveedores de almacenes son tercerizados, es un almacén tercerizado. Si yo tengo un proveedor de almacén que no solo me guarda, sino que me hace todo el trabajo de almacenamiento, que incluye control de inventarios, que incluye control de la rotación, que incluye despacho a mis clientes, ese es un almacén tercerizado. ¿Okay? ¿Por qué tercerizado? Porque la empresa no tiene la administración del almacén ni el control. Se lo ha dado a otro, se lo ha dado por completo a otro. ¿Okay? Ahora, según el diseño y la ubicación, ¿qué tipos de almacenes tenemos? Tenemos los almacenes centralizados y descentralizados. Si estamos en una empresa que tiene varias plantas de producción en distintos lugares, cada almacén de cada planta es un almacén son almacenes descentralizados. Y si además esta misma empresa tiene un centro de distribución, ese es el almacén centralizado. Los almacenes descentralizados le mandan toda la mercadería a este centro de distribución y este centro de distribución se la manda a los clientes. ¿Ok? Ahí está la diferencia entre almacén centralizado y descentralizado. Hay la forma inversa. Tienes solo una planta de producción con un almacén muy grande, ese es tu almacén centralizado. Y de ese almacén tú mandas la mercadería a tus propias tiendas que atienden a los clientes, al consumidor. Cada tienda viene a ser un almacén descentralizado. El almacén central les envía a ellos. Esos son los almacenes descentralizados y el centralizado es el que tiene todo. ¿Ok? Hay almacenes automatizados. Por ejemplo, el de Amazon es recontra automatizado. ¿Cuáles son los almacenes automatizados? Aquellos que les hemos metido cada vez más tecnología. ¿Ok? Llega el punto en que ya no necesita gente ahí, los robots lo mueven, lo sacan, mueven los pallets, mueven todo. Ese es un almacén automatizado. Los almacenes con controles de temperatura y condiciones especiales es otro tipo de almacenes. Ya les había hablado de ellos. Hay almacenes que tienen que mantener los productos congelados. Entonces probablemente tengan temperaturas de -5, -10 o mucho menos, ¿no? Como temperaturas máximas. Yo les conté, yo manejaba vacunas, entonces tenía una cámara refrigerada que tenía que estar entre 2 y 8 grados. Esas son condiciones especiales. Además, no podía ser muy húmedo. Hay almacenes que no es que tengan que ser refrigerados, pero tienen que tener una humedad relativa no mayor a 60% y una temperatura no mayor a 20 grados. Esos almacenes suelen ser muy grandes y suelen estar muy bien aislados, suelen tener paredes aislantes y tienen un control de temperatura y un control de humedad. ¿Okay? Esos tipos de almacenes son almacenes de condiciones especiales. Y esos almacenes de condiciones especiales cuestan más, pero es porque el producto lo vale y lo necesita. ¿Ok? Entonces, otra vez lo que les decía antes, si yo necesito un almacén así, eso es parte de mi cadena. Y por lo tanto, el producto que quiero vender o el servicio que quiero vender tiene que poder pagar ese tipo de cadena de suministro y ese tipo de almacén. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objetivo de la administración de almacenes? La administración de almacenes tiene como finalidad mejorar la eficiencia y optimizar los recursos disponibles para garantizar un flujo de productos adecuado dentro de la cadena de suministro. ¿Ok? O sea, ¿para qué yo administro un almacén? Uno, para mejorar su eficiencia y no dejarlo así nomás. Para optimizar los recursos disponibles, o sea, tener exactamente lo que necesito. Y eso es administrar un almacén y buscar tener exactamente lo que necesito.
Garantizar el flujo de productos adecuado. ¿Eso qué quiere decir? Que yo tengo que saber cuáles son mis productos, los productos principales, los más importantes, y eso probablemente tenerlos cerca de la salida porque son los que más me van a pedir. ¿Ok? Eso es garantizar un flujo de productos adecuado dentro de la cadena de suministro. ¿Ok? Ese es el objetivo de una administración de almacenes, lograr tener eficiencia. Entre los principales objetivos tenemos reducir los costos operativos, que es minimizar gastos en almacenamiento y manejo de mercadería. Si yo puedo minimizar estos gastos, estoy siendo eficiente. Reducir desperdicios y deterioro de productos. El deterioro no solo tiene que ver con que se venzan productos, tiene que ver también con que no se me rompan dentro del almacén, con el manejo del producto adecuado. ¿Ok? Optimizar el uso de recurso humano y tecnológico. Yo siempre digo que el almacén tiene que usar el recurso que necesita. Si yo pongo tecnología en un almacén, tecnología muy grande en un almacén que no lo necesita, estoy gastando demasiado y no lo necesita. Yo tengo que tener la cantidad de personas adecuadas y las personas adecuadas y el recurso tecnológico adecuado. A lo mejor lo que sí necesito es un buen WMS, un buen sistema de manejo de almacenes. A lo mejor lo que necesito es utilizar radiofrecuencia o código de barras. Si eso lo necesito, si veo que una inversión así me va a resultar mejor, eso pongo. ¿Ok? Hay que optimizar los recursos, tanto humanos como tecnológicos. ¿Qué más te necesitamos hacer? Maximizar el uso del espacio. ¿Ok? Mientras más utilicemos el mismo espacio, estamos haciendo mejor las cosas, estamos siendo más eficientes. ¿Cómo puedo maximizar el uso del espacio? Puedo implementar sistemas de almacenamiento eficientes como racks. Los racks, estanterías y otros sistemas para mejorar la capacidad de almacenamiento. ¿Ok? Puedo aplicar técnicas como la de cross-docking y almacenar en altura. Si no puedo poner racks muy altos, yo he visto en almacenes que lo que hacen es un altillo. Tenían un techo muy alto y lo que han hecho es una especie de dos pisos. Hacen un altillo y en ese altillo siguen almacenando. Eso es maximizar el uso del espacio. Pero a la hora de maximizarlo, yo tengo que asegurar un flujo eficiente de productos. ¿Ok? Que yo sepa por dónde se están moviendo. Tengo que controlar y reducir los tiempos de espera de la operación, agilizar la recepción, el almacenamiento y el despacho de mercadería. Tengan cuidado que a veces diseñamos almacenes que después para recibir mercadería nos tomamos demasiado y para despachar también. Hemos maximizado todo el, pero hemos llenado de tal manera que no tengo espacio para recibir o despachar y ahí hay que tener cuidado. Y se puede implementar tecnologías como radiofrecuencia o códigos de barra para mejorar la trazabilidad. ¿Ok? Entonces, esos son los objetivos de la administración de almacenes. ¿Ok? Ahora vamos a ver al detalle los procesos que tenemos en la gestión de almacenes. Pero antes de eso, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? ¿Alguien que me quiera contar algo, decir algo? ¿No? ¿Vamos bien hasta acá? Gracias, Alberto. Al menos alguien va bien. Perfecto. Estamos bien hasta acá. Excelente, excelente. Les agradezco mucho, les agradezco mucho. Entonces, seguimos. Vamos a... Gracias, Juan José, muchas gracias. Vamos a ir al detalle de lo que hacen los almacenes. ¿Ok? ¿Qué hacen los almacenes? Los procesos en la gestión de almacenes. Sabemos que el adecuado funcionamiento de un almacén depende de la correcta ejecución de los procesos para garantizar la eficiencia en el flujo de mercadería. ¿Por qué es que tengo un almacén? Para tener siempre un inventario de productos. ¿Y por qué tengo un inventario de productos? Para que no me falten cuando los necesito. ¿Ok? Entonces, por eso tengo un almacén. ¿Qué hace primero el almacén? Recepción de mercadería. ¿Y qué implica recepcionar la mercadería? No es que viene alguien y me dice, oye, te traigo esto y yo recibo todo lo que me dan. No es así. Verifico las cantidades y las condiciones de los productos. ¿Cómo las verifico? Si está viniendo un proveedor, yo tengo que tener una orden de compra que diga cuánto estoy comprando para verificar las cantidades. Si viene del área de producción, yo tengo una orden de producción que dice cuánto debería entrar y yo tengo que verificar cuánto está entrando. Pero además, en el ingreso, tenemos que hacer un pequeño control de calidad. No, pero profesor, el área de control de calidad es distinta. Sí, a veces sale el área de control de calidad a ver los productos antes de que ingresen al almacén. Pero el almacenero muchas veces está capacitado para hacer cierto control. Por ejemplo,
Si yo estoy comprando insumos que vienen en cajas y las cajas vienen muy chancadas, si el almacenero sabe que no debe recibir esas cajas chancadas, no necesita que venga un área de control de calidad. Él mismo puede decir, esta caja no pasa porque está chancada. Si tiene que recibir productos que tienen un control de temperatura y que no deben estar a más de 8 grados, como eran mis vacunas, el almacenero puede ir y en ese momento tomar temperatura y si el producto está a más de 8 grados, decir, no lo recibo. Eso es verificar también las condiciones del producto y eso es parte de la tarea del almacén. ¿Okay? Entonces, en la recepción verificamos no solo cantidades, sino condiciones. ¿Qué más debemos verificar? Los documentos que vienen. Ver que venga con una guía, ver que la guía diga lo mismo que la orden de compra, ver que la guía diga lo mismo que me están entregando. A veces se anota en la misma guía, estoy devolviendo algo. Revisar si están viniendo las hojas de seguridad de los productos que estoy recibiendo en el caso se necesiten. Revisar si están viniendo cualquier otro documento que dice la orden de compra que me tiene que llegar, como, no sé, pues garantías o certificados. Si en la orden de compra dice que tiene que venir con eso, yo tengo que revisar que estoy recibiendo los productos con los documentos adecuados. ¿Ok? En la recepción lo que hacemos es el registro en el sistema de inventario. O sea, lo recibo, tenía una orden de producción o una orden de compra, entonces digo, ya, esto viene acá y lo registro en el sistema. Digo, ya lo recibí. Y acto seguido le tengo que asignar la ubicación, según la clasificación, según la demanda del producto, según la eficiencia del almacén, eh, según la estrategia de almacenes que tengo, según mi clasificación ABC, yo digo, ok, este producto lo tengo que poner en este rack de acá, lo tengo que poner en este cuarto de allá. Hasta ahí es la recepción de mercadería, hasta asignarle la ubicación para poder llevar el producto. ¿Ok? Ese es el primero, la recepción de mercadería. ¿Eh? Ahora, ¿qué más hacemos? Ya lo almacenamos. Ya le asigné, entonces lo llevo el producto hacia el lugar donde lo asigné. Pero acá viene algo. Tengo que definir mi estrategia de almacenamiento. Por ejemplo, FIFO, LIFO o ABC. Les explico cada una de manera muy rápida. FIFO significa first in, first out. El primero que entra es el primero que sale. Y es un tipo de rotación de producto. Se utiliza para los productos, sobre todo para los que vencen. ¿Ok? Farmacéuticos, comida, para los que vencen, necesitas de todas maneras hacer esto. El primero que entra es el primero que sale. Entonces, una vez que yo recibo un producto y digo, ah, ya este producto va en el almacén 2 en la estantería B, voy, pero estando ahí tengo que ver dónde lo pongo, porque si tengo producto más viejo que debe salir antes, yo tengo que saber dónde estoy poniendo el otro producto de manera que mi rotación se pueda hacer. ¿Qué es el LIFO? Es otro tipo de rotación que significa last in, first out. El primero en entrar es el último en salir, o el último en entrar es el primero en salir. ¿Ok? Básicamente esto es no rotes. Es un tipo de rotación extraña, ¿ya? Se suele usar en almacenes o en territorios donde el, a ver, ¿cómo les explico? Se me ha ido la palabra. En territorios donde la moneda cambia su valor muy rápido, ¿ok? Donde eh, no es el interés, se me ha ido la palabra, donde al cambiar rápido la moneda, lo que yo compré ahorita, prefiero venderlo de una vez, porque si después la moneda se desvaloriza o pierde valor, ya no tengo cómo vender ese producto. Son casos muy, muy extraños que así nomás no se dan. Y de hecho, contablemente, en América Latina, no se permite hacer esto. Inflación, gracias, Denis, se me había ido la palabra. Gracias, muchísimas gracias. Cuando hay casos de inflación muy inestable, suelen hacer esto, ¿ok? Pero uno, tiene que ser productos que no se vencen, ¿ok? Y dos, puedes rotarlo de esa manera a la hora de despachar, sin embargo, contablemente te lo tiene que permitir el país y muchos países no lo permiten. ¿Por qué no lo permiten? Porque normalmente, lo que normalmente pasa es que con el tiempo el precio pues vaya aumentando.
Entonces, cuando tú vendes el primero que entró y no el último que entró, lo que estás haciendo es pagar más impuestos por una cuestión de costeo del producto, que ahorita no es parte de la clase, pero si yo contablemente utilizo una rotación que el último que entra es el primero que sale, estaría vendiendo siempre el más caro primero y por lo tanto estaría supuestamente teniendo un margen de ganancia menor y eso me permitiría pagar menos impuestos. Por eso es que contablemente no está permitido en muchos países, ¿ok? Pero eso es lo que significa el LIFO. Se podría paletizar en el mismo lugar el producto, pero lo nuevo primero en el pallet, sí. O sea, a ver, puedes hacerlo, mientras no pierdas el control. Yo he visto que sí lo hacen. Tienen un mismo producto en un pallet, pero como son fechas distintas o lotes distintos, dentro del pallet tienen un empaquetado distinto para que sepas cuál está primero y cuál viene después. En verdad, eso es algo que sí se podría hacer. ¿Ok? Es casi lo mismo cuando sube el dólar o baja a veces. No, el dólar es distinto. El dólar es distinto. ¿Ok? Yo les digo en el caso de inflación, y es en el caso de inflación donde se permite a veces. Por eso es que normalmente no se permite este LIFO. ¿Ok? Cuando hay promociones es otra cosa. O sea, a, a ver, cuando hay promociones, es que cuando yo les explico lo del IFO no tiene que ver con el precio al que vendo, sino con el costo del producto. ¿Ok? Con el costo del producto. Si el costo de lo último que compré normalmente es un poco más alto que lo primero que compré, si yo costeo mis productos así y yo vendo primero el que me costó más caro, lo que estoy diciendo es que estoy teniendo menos margen de ganancia. Si yo vendo primero el que me costó más barato, estoy vendiendo el que me da más margen de ganancia. Es una cuestión de costeo, ¿ok? No solo de rotación, sino que de contablemente cómo costeo el producto. Y el LIFO no es permitido. El FIFO sí, pero cuando se hace costeos, normalmente se utiliza algo que se llama costo promedio, ¿ok? Porque el LIFO no se puede utilizar. En la tecnología se da el LIFO. El último celular en ingresar es el primero en salir. No necesariamente, ¿ok? Porque son modelos distintos y por lo tanto son productos distintos. Sin embargo, si yo tengo, por ejemplo, no sé, el iPhone 17, yo estoy fabricando el iPhone 17 y tengo el primer lote de iPhone 17 y luego me llega el segundo lote de iPhone 17. Es el mismo iPhone, ¿eh? El iPhone 17. Yo debería vender primero el primero que hice y después los otros. Sin embargo, si yo tengo el iPhone 17, después el iPhone 18, el iPhone 18 me lo van a pedir antes, el iPhone 17 ya me queda poquito, se vende de otra manera. Sí, pero ya estás hablando de productos distintos. ¿Okay? Con el avance tecnológico, cada producto nuevo que sale es un producto distinto y empiezan a tener estrategias distintas. ¿Okay? ¿Qué es el ABC? A ver, perdón, va a depender del tipo de mercancía que se almacena, su utilidad, y puede caer en obsolescencia o no. Sí. Miren, yo lo que recomiendo es que siempre hagan una rotación del primero que entra al primero que sale. Por una cuestión de obsolescencia y por una cuestión de que no se te malogre el producto, por más que sea algo que no se venza. Lo recomendable es el FIFO, ¿ok? Tanto a nivel del almacén, o sea, al nivel físico, como a nivel de costeo. A nivel de costeo, o lo haces FIFO o lo haces costo promedio. ¿Cuál es la diferencia entre costear FIFO y costo promedio? Cuando yo costeo en un almacén FIFO, quiere decir que en el mismo producto, si me llega una vez de un costo y 2 meses después lo compro y ya tiene un costo diferente, un costo mayor, lo que entró primero mantiene ese mismo costo y lo que entró después tiene un costo mayor. Y es muy difícil costear así. Entonces, cuando se costea, se hace promedio. Una vez que entra, se promedia con lo que tengo y todo el producto tiene un costo distinto. Entonces, lo que yo recomiendo es siempre rota, haz primero que entra, primero que sale, pero costea como promedio, ¿no? El caso de ABC es este. El ABC es simplemente decir cuáles son tus productos A, cuáles son tus productos B y cuáles son tus productos C. El A son los más importantes, el B son los medianos y el C son los menos importantes. Pero tienes que cumplir esta condición. El A, que no sea más, no necesariamente por valor, ahorita te explico. El A solo tienen que ser
el 20% de tus códigos, de tus SKUs, no más del 20%. Es algo así como la ley de Pareto, no más del 20%. ¿Ok? El B debería ser no más del 30% y el C deberían ser más o menos el 50% de tus SKUs. ¿Cómo sé cuál es más importante y cuál es menos importante? Lo definen las empresas. A veces es por demanda. ¿Cuál es el que me piden más? A veces es por el costo del producto. Lo más utilizado es una multiplicación de demanda por costo. Yo a cada producto, a cada SKU, multiplico el costo por la demanda estimada o por lo que he vendido el año anterior, como ustedes lo quieran ver, y ahí le saco un valor ABC. Y de acuerdo a ese valor ABC, digo, los que tienen más, el primer 20%, ese es mi producto A. Y ahí aplico el Pareto. Si yo me preocupo más por estos productos, estoy cubriendo la mayor cantidad de costo y lo más importante para el almacén. Luego el B y al final el C. ¿Y por qué hago si el A y el B y el C? ¿Por qué? Porque cuando hago mi control de inventarios, yo puedo decidir hacer un inventario mensual a los A. Entonces digo, todos los meses voy a contar todos los A. Los B los voy a contar todos cada 3 meses, o sea, un poquito cada mes, pero no todos. Y los C puedo hacerles un inventario cada 6 meses. ¿Esto qué quiere decir? Que en 6 meses he contado todos los C, voy contando un poquito cada mes y termino con todos. Ese tipo de estrategias se basan en el ABC. ¿Y cuáles cuento más y cuáles estoy más seguro de que todos también? Los A, ¿por qué? Porque tienen un mayor valor, tanto de demanda como de costo. ¿Ok? ¿El 20% de producto genera el 80% de los ingresos? Sí, algo así. Algo así. Por eso son los que más me interesan. Y además ese 20% de productos, si no los cuido, me van a generar el 80% de los problemas. ¿Ok? Los otros, no tanto. ¿Ok? Entonces, esa es la consigna del método ABC, saber cuáles son los más importantes. Y de acuerdo a eso, almaceno. De acuerdo a eso, sé en qué lugar van a estar y cómo los voy a almacenar. ¿Okay? Los del rincón del fondo, esos son los C, los que voy a ver de vez en cuando. Los que están adelantito y que los veo siempre son los A. ¿Ok? Uso de tecnologías para la localización rápida de productos. Hay tecnología que se utiliza. El código de barras es uno, que se ponen en los pales o en los productos, y también la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es, digamos, por decirlo de alguna manera bonita, la evolución del código de barras. Con la radiofrecuencia uno puede leer el código que tiene un producto sin necesidad de tener una línea de visión recta, ¿ok? Y puede leer más productos a la vez, ¿ok? Entonces yo puedo usar tecnología para la localización rápida de los productos. Esa es parte de mi almacenamiento. Mantenimiento y orden dentro del almacén para evitar pérdidas o errores. Eso es parte de mi almacenamiento. Mantengan el almacén limpio. ¿Ok? Mantengan el almacén limpio. Y una vez entré a un almacén y era la hora del almuerzo y alguien se sentó en medio del almacén, puso una sillita y se puso a comer ahí. Y eso no es parte de las buenas prácticas de almacenamiento. O sea, el almacén es para los productos, no para que comas ahí, no. Hay que tener cuidado con eso, hay que mantenerlo siempre limpio, ¿no? Hay que ocuparse, también estar muy atento a la salud ocupacional y a la seguridad. Por eso es que el almacén tiene que estar limpio y hay que mantener las reglas que están en el almacén, ¿ok? Por eso es el mantenimiento y el orden dentro del almacén. No solo para evitar pérdidas, para evitar errores, sino también para evitar accidentes, ¿ok? Luego del almacén tengo la preparación de pedidos y el despacho, ¿ok? ¿Qué es la preparación de pedidos? Es seleccionar los productos. Entonces, lo que yo tengo que hacer es la selección eficiente de productos según criterios de rotación y de demanda. Acá viene otra vez la rotación. Embalarlos, etiquetarlos, y el etiquetado adecuado para su envío. Hay clientes que lo prefieren embalados, hay clientes que quieren que le pongas una etiqueta, eso lo tienes que hacer así para mandarlo. Y la coordinación con el transporte para una entrega óptima. El preparar los pedidos tiene dos partes. Una parte es el picking, gracias Javier. El picking es ir por el almacén y ir escogiendo las cosas que me piden. Y el packing, gracias Ronald, es juntarlos todos para un solo pedido y poderlo despachar. Eso explicado en muy sencillo. Hay estrategias para picking, hay estrategias para picking. Depende de los pedidos que tengas para poder hacerlo, ¿no? Pero picking
Picking no es la preparación de pedidos, ojo, ¿ah? Picking, yo tengo mi pedido y picking es escoger los productos para los pedidos, ¿ok? Ir a escogerlos. Es parte de la preparación de pedidos, pero es ir y sacar los productos que necesito para todos mis pedidos. El packing es el armado de cada pedido, ¿ok? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? ¿Estamos bien? Ya, perfecto. A este punto, chicos, yo suelo hacer una pausa, pero ya que estamos sábado, y además tienen un examen que pueden dar después, entonces, ¿qué les parece si yo voy a maltratar un poco mi voz, pero qué les parece si seguimos y continuamos para terminar un poquito antes? Y así ustedes pueden dar su examen y el que quiere disfrutar de su sábado, a todos les gusta, ¿no? Sí, pues es sábado. Está bien, entonces continuamos. No tenemos más preguntas hasta acá, entonces avanzamos. ¿Te parece genial? Perfecto. Seguimos entonces, seguimos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los métodos de cubicaje y paletización y espero no confundirlos ni aburrirlos. El tema no es que sea complicado, en realidad es sencillo, se podría ser más complicado, pero no lo es, pero sí necesito de su atención para comprender un poco de qué viene, ¿ok? La idea es comprender el aprovechamiento del espacio en almacenes y transporte para optimizar los costos. Mientras aprovechamos el espacio, estamos optimizando costos, ¿ok? Aprovechar el espacio no es decir, traigo un camión que tenga 5 toneladas, pero solo lo lleno con 3. No es aprovechar. Aprovechar es tratar de llenar todo lo posible, ¿ok? Cuando yo utilizo mal el espacio, ¿ok? Voy a necesitar, en el espacio en vehículos voy a necesitar más camiones. Si utilizo mal el espacio en almacenes, voy a necesitar más almacenes. Entonces, utilizar mal el espacio es más costo, ¿ok? Por ejemplo, si yo utilizo un camión al 70% de cubicaje de su capacidad, a mí no me van a cobrar el 70% del costo del vehículo. El vehículo me sigue costando 100%. ¿Ok? Si quieren, el vehículo es un costo fijo. El viaje es un costo fijo. Si yo hago que ese viaje, el vehículo vaya lleno, entonces estoy teniendo menos costo. ¿Ok? Y un ejemplo de esto es el transporte aéreo. El transporte aéreo cobra por peso volumétrico y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Por qué cobra por peso volumétrico? ¿Qué significa eso? Que te cobra por peso o volumen. Lo que salga más, eso te cobra. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque en el transporte aéreo el espacio es muy demandado. Ahí hay poco espacio en los aviones para cargar cosas. Entonces te cobran según lo que a ellos les convenga, ya sea por volumen o por peso. ¿Ok? Entonces, vamos primero con los principios del cubicaje. El cubicaje es el cálculo del espacio y volumen disponible. Es saber cuánto tengo disponible de espacio o de volumen para guardar mis cosas. ¿Ok? ¿Qué factores tiene? Las dimensiones de los productos, el peso y la resistencia. El peso y la resistencia tienen mucho que ver con cuánto puedo apilar de cada producto. ¿Ok? Restricciones normativas. Cuando hay productos peligrosos, hay productos que no pueden estar cerca de otros productos. En el caso del Perú, hay productos controlados por SUNAT. ¿Qué son estos productos controlados? Que como pueden ser utilizados también para el narcotráfico, entonces la empresa que los necesita le tiene que decir a la SUNAT, yo tengo este tipo de productos y ese tipo de productos cumple un montón de normas y una de las normas que cumple es que tienen que estar almacenados en un lugar aparte, separado, ¿ok? Entonces, cuando tengo este tipo de productos y necesito espacio para esos, también tengo que pensar en este tipo de restricciones normativas, ¿ok? El objetivo es maximizar el volumen útil sin comprometer seguridad. Acá, chicos, es muy importante saber cuál es la capacidad de tu almacén. Y si lo puedes hacer, dentro del mismo almacén, dentro del mismo espacio, mayor capacidad, entonces mejor, ¿ok? Pero es bueno saber cuál es mi capacidad. Yo debo saber cuál es mi 100% del almacén. Si yo sé cuál es mi 100%, yo puedo planificar cómo vienen mis inventarios. Y cuando yo veo que en mi plan, mi almacén se puede ir llenando al 80%, yo ya tengo que decir, necesito aumentar la capacidad del almacén.
Entonces sí es importante saber la capacidad del almacén. ¿Ok? En Racks Drive-In, ¿se puede manejar un WMS, una educación por posición pallet? Sí, sí se puede. ¿Ok? Ah, no tengo en el material de hoy lo que es el Drive-In, pero les explico, los Drive-In son los racks donde los montacargas o apiladores entran en el rack para acomodar los productos y los van empujando hacia el fondo. ¿Ok? En esos racks, ¿puedo usar un WMS? Sí, claro que puedes utilizar un WMS. Puedes utilizar WMS con RFID para saber dónde cada espacio que es, dónde está y qué cosas tiene. ¿Ok? ¿Se puede aprovechar los espacios del almacén con esquema Lambert? Es una buena pregunta. Miren, siempre que puedan aprovechar los espacios de almacén, adelante. Los esquemas, cómo se pueden aprovechar, qué se puede hacer, depende de la misma administración del almacén, de lo que se quiere invertir y de lo que se quiera lograr. ¿Ok? Yo he visto almacenes que tienen solo un rack y lo demás lo ponen en piso sobre pallets. ¿Necesitaban más? No, necesitaban eso. Pero saben que pueden crecer poniendo otro rack. Cuando crezca la demanda, lo pueden hacer. ¿Ok? Entonces, siempre es importante saber cuánto tengo que invertir y cuánto me va a costar. ¿Ok? Pero veamos un poco ese tema. Veamos este tema. ¿Ok? Primero, peso bruto versus peso volumétrico. Esto de peso volumétrico, la idea del peso volumétrico es para el transporte aéreo. ¿Por qué? Porque el volumen es más crítico que el peso. ¿Ok? Entonces, ¿qué hacen? Hacen una fórmula básica, es largo por ancho por alto, o sea, el volumen lo divido entre un factor. ¿Ok? Y simplemente comparamos cuál es el costo o el peso real con el volumen. Entonces, cuando yo hallo el peso volumétrico, lo comparo con el peso real y cobro por el mayor. ¿Ok? Por ejemplo, por ejemplo, o veamos. El peso bruto es el peso real del producto. Imaginen que yo tengo una caja y esta caja pesa 5 kilos. Ese es el peso del producto. El peso volumétrico es el peso calculado según el espacio que ocupa. ¿Ok? Y en el transporte aéreo yo cobro el mayor de los dos. ¿Cuál es el peso volumétrico? Es el volumen en centímetros entre 6.000 o el volumen en metros por 167. O sea, en otras palabras, cada metro cúbico son 167 kilos. ¿Ok? ¿Esto qué quiere decir? Que si yo llevo un paquete de 1 metro cúbico, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, una caja de 1 metro por 1 metro por 1, y le digo a mi proveedor de transporte aéreo que la mande a algún país, él va y lo pesa. Si pesa más de 167 kilos, te cobra por el peso. Si pesa menos de 167 kilos, te cobra el peso volumétrico, 167 kilos. Y te cobra la tarifa por peso. ¿Ok? Yo sé que los he confundido. ¿Estaba bien? ¿Se me entendió? ¿O mejor le entro un poquito más lento a esto? Casi nadie me dice nada, así que me asusta. Y alguien me pone de 10, profe, pero alguien pone no entiendo, así que te lo pongo así. ¿Ok? Entendí algo. Cuando yo quiero exportar algo o que me traiga o que un proveedor me mande algo, lo quiero importar vía aérea, como el espacio aéreo no es como el espacio marítimo, que hay un montón de espacio que carga un montón de contenedores, no, en un avión no es así. Lo que hacen ellos es decirte, ok, yo te voy a cobrar por kilo, ok, mi tarifa es, pongámosle un número cualquiera, $100 el kilo, ok, $100 el kilo. Ah, ya, perfecto. Entonces yo tengo una caja, ya, que mide 1 metro cúbico, o sea, 1 metro por 1 metro por 1 metro, y esta cajita pesa 10 kilos, entonces yo voy donde mi proveedor de carga aérea y le digo, y acá tengo esta caja de 1 metro cúbico que pesa 10 kilos, así que me tienes que cobrar la tarifa por 10 kilos. Si tu tarifa es $100, me vas a cobrar $1,000. Y él me va a decir, no, porque pesará 10 kilos, pero tu peso volumétrico, o sea, multiplicar largo por alto y por ancho, en metros es 1 por 1 por 1 por 167.
O sea, para mí en verdad pesa 167 kilos y te voy a cobrar $16.700. ¿Por qué la fórmula dice entre 6.000 o por 167? Es de acuerdo a las medidas. Si tú multiplicas largo, ancho y altura en centímetros, el número es más grande, entonces lo tienes que dividir entre 6.000. Pero si multiplicas, si lo haces por metros, el número es más corto y lo multiplicas por 167. Es más, hagan la prueba, ¿ok? Multipliquen en centímetros 100 por 100 por 100, ¿ok? Y divídanlo entre 6.000. O multipliquen 1 que es 1, y multipliquen por 167. Les va a dar 167 en ambos, ¿ok? ¿Sí? ¿No me creen? A ver, probémoslo. 100 por 100 entre 6.000. 166.67. 167. Entonces, eso es lo que hacen los aviones. Por eso dividen entre 6.000. ¿Ok? Eso es lo que hacen. Ok, tu caja puede pesar 10 kilos, para mí pesa 167 kilos. ¿Ok? ¿Y qué pasa si la caja, ya, pero, y esta caja que mide igual, pero pesa 200 kilos, como pesa 200 kilos, y el peso volumétrico es 167, te cobro por 200 kilos. Siempre te van a cobrar por el mayor, ¿ok? Te van a cobrar su tarifa por el mayor, ya sea el peso o el peso volumétrico. Espero que se haya entendido un poco mejor, ¿ok? Michelle, ¿sí entiendes por qué se divide entre 6.000? El 6.000 es un factor. Si las medidas de largo, ancho y altura las tienes en centímetros, hay que dividir entre 6. Si las tienes en metros, hay que multiplicar por 167. ¿Ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos. Ahora vamos a ver tipos de estiva o tipos de almacenamiento. ¿Ok? Y la primera es en bloque. Cuando no tengo racks, almaceno en bloque. ¿Qué es? Es apilar las mercancías directamente en el suelo, ¿ok? Formando bloques compactos. ¿Ok? Formando bloques compactos. ¿Cuál es la ventaja? Aprovecho al máximo el espacio horizontal, porque todo lo lleno, todo lo voy empujando para el fondo, no dejo pasillos ni nada. Pero ¿cuál es la desventaja? Es difícil acceso para productos intermedios y además no se puede aprovechar siempre la altura. ¿Ok? Esto es almacenamiento en el suelo. Ahora, aunque sea en el suelo, entre comillas, se darán cuenta que siempre hay un pallet abajo. ¿Ok? No, nunca pongan el producto directamente en el suelo, siempre hay que esté en un pallet. Cuando se hace así hay que tener mucho cuidado con cuántos voy apilando, porque mientras más apilo, es más peligroso. En la foto ven que solo han apilado 3, ¿ok? De hecho, esa tercera fila no la deberían haber puesto, porque es mejor primero poner la anterior para evitar accidentes, ¿ok? Pero esta es, digamos, la manera de almacenar, de estivar, más sencilla porque no utilizo nada, no tengo racks, no tengo nada. La otra es utilizando racks, utilizando estantería, ¿ok? El uso de racks o estanterías metálicas para organizar los productos. Hay mayor orden y acceso selectivo al producto y requiere inversión en infraestructura, esa es la desventaja, ¿ok? Hay diferentes tipos de racks. Este que están viendo en la imagen, que ojalá se esté viendo grande, es un rack selectivo, ¿ok? ¿Por qué es un rack selectivo? Porque si se fijan bien, no tiene profundidad, ¿ok? Solo la profundidad que tiene es el tamaño de las uñas del montacargas. Entonces yo puedo seleccionar el producto en cualquiera de estas partes de acá. Los racks drive-in, que me pusieron en una pregunta, también se les dice acumulativos. Esos tienen profundidad. Yo puedo meter hasta el fondo mis productos, ¿ok? Y normalmente el espacio es tal que el montacargas puede entrar hacia adentro. ¿Hay otro tipo de estanterías? Sí, hay otro tipo. Por ejemplo, el cantilever. El cantilever es esta imagen de acá a la izquierda, ¿ok? A mi izquierda. Este es el cantilever. ¿Para qué se usa el cantilever? Para productos que son muy largos.
Entonces, es una estantería que no tiene cuadrados donde entran pallets, sino que tienen más bien barandas donde puedo poner productos largos como tuberías, como madera, como melamine, como planchas. Para eso se utilizan los cantileveros. También hay estanterías chicas para productos chicos. Incluso hay estanterías móviles. Esas, yo las he visto mucho en bibliotecas, donde vas corriendo los estantes, de manera que solo tienes un pasillo y los estantes corren de acuerdo a lo que necesites. ¿Ok? Todo eso es estiva en estantería. ¿Ok? Antes de ver la parte de pallets, ¿quieren ver más tipos de estanterías? Déjenme ver si tengo el material por acá. Que yo creo que sí. A ver, veamos. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver. A ver, acá tengo un material que les puede servir. A ver, veamos, déjenme ver si lo puedo compartir. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Discúlpenme, esto no es parte de la clase, esto lo estoy haciendo por ustedes porque es algo que hice para un taller como consultor, así que disculpen el share, ¿ok? Estos son métodos de almacenaje, tenemos métodos de almacenaje por zonas, que esto lo vemos mucho en los supermercados, ¿ok? El almacenaje por clase de productos, que es en mi almacén guardo los productos según su clase. Por ejemplo, un almacén de artículos ferreteros, tengo mi zona administrativa y tengo por acá los neumáticos, los filtros, los CPP, la ferretería, los repuestos, etcétera. Esa es una clase de almacenamiento. Por frecuencia de uso, este es un almacén que guarda tipo ABC, donde los verdes son los más importantes, los azules son los medianos y los rojos son los menos importantes, y siempre el verde está más cerca de la zona de despacho. ¿Ok? Y esto es lo que les quería mostrar, el tipo de estanterías. ¿Ok? Este es el que vimos en el material. ¿Ok? Esta es la estantería convencional, también llamada selectivo. Permite el acceso directo a cada palo. No tiene profundidad, permite el acceso directo a cada palo. ¿Ok? Y se usa para productos con rotación media alta, porque puedo agarrar cualquiera. También tengo los drive-in o drive-through, que fue lo que me preguntaron, que lo que me preguntó alguno de ustedes. Este es también llamado acumulativo. ¿Ok? ¿Por qué acumulativo? Porque el rack tiene una profundidad y yo puedo ir empujando los productos acá. ¿Ok? Y también gano en altura. ¿Por qué acumulativo? Porque los voy acumulando. ¿Ok? Cuando tengo estos racks, tengo que tener cuidado de cómo los guardo para que la rotación sea la mejor posible. ¿Qué significa drive-in y drive-through? Drive-in es entrar y drive-through es atravesar. Y se ve mejor aquí. El drive-in es aquel que viene el montacargas por acá, entra y empuja. ¿Ok? El drive-through es aquel que yo puedo venir por acá, llego acá y vengo por el otro lado y lo saco. ¿Ok? Eso quiere decir que hay un pase hasta el fondo. En el drive-in no, es solo entras y sales por el mismo lado. ¿Ok? Estos dos son racks acumulativos. ¿Ok? Acumulativos. ¿Ok? Después tenemos las estanterías dinámicas o pushback. ¿Ok? ¿Cómo son estas? Están un poquito inclinadas. De manera tal que el montacargas va empujando los pallets y entra el siguiente. Y al final, cuando lo quiero sacar, saco el primero que está acá. ¿Ok? ¿Y cómo hago con la rotación? Es un poco complicada la rotación. ¿Sirve más para los LIFO? Sí, pero también puedes utilizar los FIFO acá, porque los puedes acomodar primero de manera tal que él va sacando un pallet y los demás caen al borde. ¿Okay? Este es para un tipo de productos, ya es una tecnología distinta y como les digo, si uno va a invertir en esto es porque en verdad lo necesita, si no, mejor no. Este es el cantilever ya más grande, el que habían visto en mi presentación. Y esta es una foto más grande, que es para los productos que son largos, tuberías, por ejemplo. ¿Ok?
Los montacargas los cargan de acá y estos ya no tienen pallets. Ahorita vamos a ver cómo son los pallets. Estos no se guardan en pallet, ¿ok? Esta es una estantería ligera, ¿no? O de picking. Y como les digo, algunos son con estanterías movibles. Estas son fijas, pero hay algunos que son con estanterías movibles, que tienen como unas rueditas y con un gran timón, y lo que hacen es empujar el rack de un lado al otro para que se generen pasillos donde pueda yo escoger los productos. Lo he visto mucho en algún tipo de bibliotecas. Y esta es la foto que ya habíamos visto del almacenamiento en piso. En piso otra vez entre comillas porque se hacen racks. ¿Ok? Racks, perdón, en pallets. Siempre en pallets. Siempre, siempre en pallets. ¿Ok? Entonces, y claro, tenemos el último, es el súper automatizado, ¿no? Donde ya el robot mueve el pallet para donde quiera. ¿Ok? También llamado pallet shuttle. Ya esto es nivel Amazon, ¿no? Otra vez, para el que lo necesite lo puede poner, en verdad. En muchos almacenes tanta tecnología no es tan necesaria. ¿Ok? Entonces, regreso. Espero que se haya podido ver, así que regreso al, a la presentación. ¿Alguna pregunta hasta acá de todo lo que hemos visto? ¿No? Vamos muy bien. Ustedes sí que quieren aprovechar su sábado a como dé lugar, ¿no? Ok, pues avanzamos, avanzamos, seguimos, seguimos. Ahí está. Ahora vamos a ver los pallets o paletas o parihuelas, también le llaman acá en Perú, no sé si en otro país, ¿ok? Que son esa estructura de madera o de plástico y algunas veces de otro material donde ponemos nuestra mercadería, ¿ok? Ahí se conocen dos estándares, quizá hayan más, pero se conocen dos estándares. El pallet europeo o el Europallet y el pallet americano, ¿ok? El Europallet es de 1200 por 800 milímetros, 1,20 m por 80 centímetros, ¿ok? Está homologado en toda Europa, es fácil de manejar en almacenes y transporte internacional, ¿sí? Optimiza el espacio en camiones europeos, sí lo optimiza porque es un palet con unas medidas un poco más chicas, ¿ok? La desventaja es que tiene menor superficie de carga frente al americano, ya vamos a ver el americano, ¿no? Y es limitado para algunos mercados fuera de Europa. Yo trabajé en una empresa que recibía ambos pallets, ¿sabes? Los americanos y los europeos. Entonces, a veces hay que acomodarse a todo lo que hay, ¿ok? Este es el Europallet, ¿ok? Es de 1,2 m por 80, ¿ok? Así es. Los puedo poner cajas grandes o más pequeñas, pero siempre en ese espacio de 1,20 por 80. El americano es 1,20 por 1, ¿ok? Tiene mayor superficie. Eso hace que el aprovechamiento en el transporte marítimo sea mayor, ¿ok? Es estándar en Asia y en América. Es más estable porque es más grande para cargas voluminosas, pero es menos compatible en Europa, ¿ok? Y menos estricto en control de calidad en comparación con el Europal, ¿ok? ¿Cuál debo usar? Cualquiera. Va a depender mucho si tienes proveedores en el extranjero o clientes en el extranjero para saber cuál utilizar, ¿ok? Este es el pallet americano. Es más, esta foto me encanta. Ya no me acuerdo dónde la encontré, pero esta foto a mí me encanta porque tiene todas las medidas y así es como lo deben conocer todos los que han trabajado en un almacén. ¿Ok? Este es el pallet americano. Ahora, ¿qué hago con estos pallets y por qué les muestro estos pallets? Porque son muy importantes a la hora de ubicar espacios, sobre todo en contenedores, tanto para importar como para exportar. ¿Ok? Y lo voy a poner en cuestión de los contenedores estándar, porque hay contenedores que son un poquito distintos.
por ejemplo, los contenedores high cube, que son un poco más altos, aunque en espacio de área son iguales, o con algunos contenedores particulares. Pero en cuanto a los contenedores estándar, por ejemplo, los 20 pies tienen una capacidad para 11 Europallets o 10 pallets americanos, ¿ok? Y el contenedor estándar de 40 pies entran de 23 a 25 Europallets o 20 a 21 pallets americanos, ¿ok? ¿Por qué está de 23 a 25, 20 a 21? Porque depende de qué tan apretados los quieras tener, ¿ok? Entonces, la diferencia entre cada pallet, ¿ok? En el Europallet hay mayor cantidad en cada contenedor, aprovecho mejor el espacio longitudinal, pero la carga la tengo que fraccionar porque es más pequeña, menos superficie útil por pallet. En cambio, en pallet americano hay más área de carga por pallet, ¿ok? Ideal para mercancías voluminosas, pero menor cantidad dentro del contenedor, deja más espacios vacíos. ¿Cómo se ven en el contenedor? Se ven así, ¿ok? 21 pallets, en el 21 pallets estándar americanos, se van a ver así, ¿ok? Si presiono bien, meto el otro pallet, no lo creo. Puede ser, pero no creo que entre, ¿ok? Pero puede ser. Por eso pongo entre 21 a 22, ¿no? Y en los Europallets entran los 25 de esta manera. A veces no le ponen estos últimos dos de acá, estos de aquí, para que haya espacio para maniobra. Por eso dicen entre 23 y 25. ¿Ok? Por eso entre 23 y 25, por eso entre 20 a 21 pallets americanos. ¿Por qué? Porque este de aquí a veces tampoco lo pone. Este de acá, para que haya espacio de maniobra. Así es como se ven los pallets en el contenedor. ¿Ok? Entonces, ¿de qué depende? ¿Qué pallet uso? Depende del producto y depende de a dónde lo vas a llevar o de quién te lo va a traer. ¿Ok? Depende del producto y depende de a dónde lo vas a llevar. Si tengo un cliente en Europa, tengo que ver cómo le ocupo sus Europallets con mi producto, porque probablemente su almacén esté acostumbrado a Europallets. ¿Ok? Pero así es como se debería ver el contenedor. Esto es lo más eficiente que puedes tener en un contenedor que lleva pallets. Ojo, que lleva pallets, porque a veces las cargas en los contenedores no llevan ningún tipo de pallet. Ya eso depende de otras cosas. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, chicos, es la teoría de la clase de hoy. ¿Ok? La teoría. Preguntas. Aprovechen. Miren, justo yo quería llegar hasta las 9:15, porque si le sumamos los 10 minutos que daba de break, ya habríamos terminado con la clase, porque siempre mi coordinador me pide unos minutos más. Pero de todas maneras, me voy a tomar unos minutitos para responder preguntas. Acuérdense que pueden entrar al examen. Adelante, Yair, adelante. Abre el micrófono nomás, y dale. Profesor, buenas noches. Sí, ¿se me escucha? Sí, 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 dale. Bueno, yo he tenido la oportunidad, quería acotar nada más con la parte final sobre los Europales. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en Promar, aquí en una empresa acá en Nuevo Chimbote, como asistente de almacén. Ajá. Y bueno, la denominación cambia un poco. Bueno, en el Europalet sí, pero normal se mantiene igual. Pero en el caso del palet americano, aquí le conocíamos como mueble palet. ¿Qué pasa? Bueno, así lo llamábamos, era la denominación. El Europallet mayormente, por ejemplo, traía en este caso, por ejemplo, un tráiler lleno de Europallet mayormente se almacenaba, por ejemplo, la cerámica, ya venía en Europallet, la cerámica, o el cemento también, por ejemplo, o el pegamento también. Y en los muebles pallet venía de todo. Venía parte de, en este caso, por ejemplo, artefactos, venía también, podía venir mezclado también de otros materiales como tubos, etcétera, porque Promar es una, en este caso, vende de todo, ¿no? Pero todo con respecto a hogar, a electrodomésticos, etcétera, ¿no? Electricidad y todo, y venía mezclado en un mueble pallet.
Y bueno, eso es lo que, bueno, yo he podido ver. Y en este caso, su almacenamiento también es similar a las fotos que usted estaba mostrando en la diapositiva. Se almacena en este caso en racks, ¿no? Para que, con medidas, ¿no? Para la entrada de un Europallet y también un mueble pallet, ¿no? En este caso, como lo conocíamos, se maneja apilador, se maneja montacargas, ¿no? Y bueno, también he tenido la oportunidad de ser operador logístico de maquinaria, también he operado apilador y montacarga. Entonces, gran parte de la clase que usted estaba mencionando hoy me parece ha sido muy interesante para mí también y bueno, es parte de también el trabajo que estuve ejerciendo en su momento, ¿no? Bueno, qué bueno que te gustó y que te sirvió y te agradezco mucho por, por la intervención. Sí, pues Promartes, para los que no lo conocen en otro país, es como una ferretería enorme, donde además no solo son artículos ferreteros, también son electrodomésticos y otras cosas. Y ahí viene lo que yo les decía, a veces hay que acomodarse a los dos. Yo recibía de un proveedor de India, a pesar de que el pallet podría ser el americano, yo recibía del europeo. ¿Y por qué recibía del europeo? Porque ellos también le vendían a Europa y vendían más a Europa, entonces se habían acostumbrado al estándar europeo. Y está bien, me lo mandaban en el europeo. Eran, igual el pallet podía soportar 1 tonelada de producto, solo que al final venía un poquito más alto. Y teníamos unos racks especiales para ese tipo de pallets que son un poquito más chicos, ¿no? Pero que los podíamos acomodar bien, igual podían entrar nosotros, pero teníamos un rack especial para esos, porque como son más chicos podían entrar más, más pallets en el rack, entonces necesitábamos un rack que soporte más peso, y lo teníamos así. Entonces, al final, como dicen por ahí, es cuestión de acomodarse, es cuestión de adaptarse y de acomodarse de acuerdo a lo que tu cadena necesita. Y tu cadena se acomoda a tus proveedores y a tus clientes, en especial y primero a los clientes, ¿no? Así es. Bueno, chicos, los dejo, espero que les haya gustado mucho la clase. ¿Alguien más? ¿Estoy escuchando a alguien? Alberto, Pro- adelante. Profesor, sí, buenas Adelante, noches. Buenas adelante. noches. Eh, bueno, para mí esto es algo nuevo, algo muy nuevo por el hecho de que me he dedicado a otras tareas en la administración pública, gubernamental, y me he retirado y dentro de todo esto vamos a decir, una fuente de trabajo con con este curso, ¿no? Que uno puede llegar al conocimiento de poder administrar y me pareció muy bueno todo lo que hoy enseñó con respecto al almacenamiento, con respecto a la paletización y todos los puntos que fue eh, explicando. Eh, Mi pregunta sería de repente, acá en la Argentina, si bien en toda Latinoamérica existió el tema del almacenamiento, la distribución y todo eso, pero no se veía tanto. Hoy en día es vamos a decir, es el boom, vamos a decir ahora, con el proceso de producción de los artefactos y todo eso. A mí me parece muy interesante y me gusta la clase, me gusta la clase. Y pienso que voy a tener una salida laboral con esto. Qué bueno, Alberto, qué bueno, en verdad, qué bueno que te haya gustado y que te sirva, esa es la idea. Y y que les sirva un poco más, por eso les digo, aprovechen, den el examen ahora, no es difícil, háganlo de una vez y así pueden certificarse, es lo mejor que pueden hacer. Y les agradezco mucho a todos. Si quieren, si tienen alguna pregunta que me quieran hacer llegar, bueno, la pueden guardar para el martes o si no, a través del coordinador o por último, búsquenme en LinkedIn y me pueden linkear sin ningún problema y si tienen alguna pregunta, pues quizá por ahí se las pueda responder y también me pueden seguir. Todas las semanas trato de publicar algún artículo interesante. Entonces, yo feliz de ayudarlos, que para eso estamos. ¿Ok, chicos? Feliz sábado, chicos. Los dejo con mi